en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha no, de la cancha. Muy buenas escuderos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo después de analizar a los nuevos fichajes, después de analizar el calendario post-parón. Hoy toca hablar de compras y ventas. Este es el vídeo clave, las preguntas que muchos hacéis. ¿Qué jugador hay que vender? ¿Qué jugador vale la pena mantener? ¿Qué jugador compramos aprovechando este parón? Vamos con todas esas respuestas. Compras y ventas obligatorias. Antes de nada quiero situar, a veces a la hora de responder preguntas se es muy tajante, este jugador hay que comprarlo, este jugador hay que venderlo, este jugador mantén, pero hay múltiples variables, tipo de juego, coyuntura de la liga, futuro calendario, economía propia, hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Entonces yo no voy a dar consejos en base a economía. Al final, comprar y vender en base a economía es fácil. Jugadores que estén subiendo de valor, cómpralos. Jugadores que estén bajando de valor, véndelos. En estas recomendaciones quiero ir más allá. Quiero ver jugadores que a la larga van a fluctuar de una manera o de otra, o que pueden ser recomendables y darnos más o menos puntos, más allá de la tendencia en el mercado, que muchas veces la mayoría va parejo, pero no siempre. Entonces no es un análisis basado en un fantasy concreto. Posiblemente el fantasy oficial de la liga, que la mayoría que estéis viendo este vídeo juguéis prioritariamente a ese fantasy. Posiblemente en el fantasy oficial haya que priorizar más la economía y hay jugadores a los que toca vender en base a sanear nuestros equipos y ampliar nuestro margen de maniobra en estos días clave que vamos a tener por delante antes de que se reinicie de nuevo la competición. Pero yo quiero hablar un poco más a largo plazo, un poco más en contexto más amplio, de jugadores que en base a lo que hemos visto, que la muestra es pequeña, son 4 jornadas, pero que ya nos da mucha información, van a ser más o menos recomendables de cara al futuro. Y ya sabéis cómo me gusta a mí hacer las cosas, ordenado, equipo por equipo, entonces voy a dar 3 apuestas, una por equipo. Un jugador para comprar, un jugador para mantener y un jugador para vender. Empezamos con el Deportivo Alavés. Jugador que hay que comprar, Rubén Duarte. Creo que es un jugador que ha elevado su nivel, que es mucho más recomendable, sobre todo desde el punto de vista estadístico, sobre todo en los partidos de casa. El Alavés es un conjunto fiable, Duarte bota balón parado, Duarte tiene bastante vocación ofensiva y tiene a Quique García que le puede dotar de varios balones y eso son asistencias, son puntitos que pueden ir sumando. Jugador a bajo precio, defensa que se puede comprar. Jugador a mantener, Quique García. Viene de una mala puntuación, viene de fallar un penalti doble, pero se nota que este jugador tiene buena incidencia en su equipo, se nota que este jugador se ha adaptado bien al Alavés, nadie le va a mover de la delantera y va a ser un jugador muy recomendable y un jugador básico en todos los modos de puntuación. Y jugadores que podemos sacrificar, yo creo que el pivote, Blanco, Benavidez, no sabemos. Luis García yo creo que opta por uno o por otro en función del rival, en función del partido, en función del estado de forma. Entonces, como ninguno de los dos nos apaña ni nos aporta garantías, no nos complicamos la vida y vendemos. En la Almería vamos a comprar a Kieme. Una vez ya han pasado las dudas del mercado, sabemos que se queda, es uno de los defensas, especialmente laterales, más ofensivos y con más incidencia ofensiva que puede haber en la liga. Al precio que está es un auténtico chollo. El otro día ya marcó un gol y va a ser un lateral que en muchos partidos, a pesar de que la Almería encaje, va a salvar sus puntuaciones. Sergio Arribas, vamos a mantenerlo. Sé que fue suplente el otro día. Ya veremos Vicente Moreno, esperemos que haya escarmentado y le dé de nuevo la titularidad. Tiene competencia, la Almería tiene muchos atacantes y todos no siempre van a poder jugar, pero Arribas marcó, su tendencia va a seguir yendo al alza y en su jugador que todavía es joven y puede dar mucho. Vamos a tener cautela con él. Y vender, estaba entre Embarba y Robertone, casi diría que los dos podemos plantearnos la venta, pero he preferido Embarba porque al final Robertone me aporta mayor fiabilidad, entonces quiero darle mayor margen de maniobra y en caso de sacrificar a alguien es el que más competencia tiene, que es Embarba. Por allí a corto plazo pueden entrar muchos jugadores, el otro día ya fue sustituido al descanso, me da miedo. Ramazani lo veo mucho mejor, arriba lo veo mucho mejor, con Eva ir entrando poco a poco, ya veremos qué pasa con Lázaro Vinicius. Entonces hay muchos jugadores, mucha competencia en esa zona y Embarba al precio que tiene, aunque sé que estadísticamente muchas veces infla sus puntuaciones, pero es un jugador que podemos sacrificar. Athletic Club, podríamos comprar muchos jugadores porque vienen de hacer 7 puntos de 9, equipo muy fiable ahora mismo, con porterías a 0, pero me quedo con Vivian. Ahora mismo es el central número 1 del equipo y aunque llegue Yeray, creo que el paso adelante que ha dado lo va a mantener. Todavía está en precio bajo porque no ha llegado a alcanzar los niveles en su día de los Íñigo Martínez o Yeray en mejor estado de forma y el Athletic Club tiene un calendario muy sencillo
sencillo, a priori tiene que irle bien, entonces es el momento de apostar por Vimbian. Mantener a Sancet, solo cuestión de calendario, el rendimiento de Sancet no está siendo bueno, el otro día sustituido por un Muniain, que ojo, Muniain no está mal y es competencia en esa zona. Me da miedo pediros que mantengáis a Sancet, pero en base al calendario que hay, paciencia con él. Y venta Paredes, con la vuelta previsiblemente tras el parón de Geray, Paredes ha cumplido su función y aunque siempre va a estar ahí entrando, saliendo de la rotación y nos ha dado puntos más que interesantes, pero quizá es momento de empezar a sacrificarlo en cuanto cambie su tendencia. Y el Atlético de Madrid nos falta algo de información porque no se jugó el partido de ayer, pero en base a lo que hemos visto, sin Carrasco, al que tenemos que fichar es Riquelme. Me parece que va a ser el número 1 candidato a ocupar el carril izquierdo, por delante de Lino, por delante de Galán. Entonces vamos a por él. Mantener a Barrios. Sé que muchos tenéis miedo con que vuelva Coque, pero el Atlético se quería reforzar en la posición de pivote, no lo ha hecho y eso es porque Barrios le ofrece plenas garantías al Cholo. Va a seguir jugando porque hay muchas competiciones ahora, empieza la Champions y va a seguir teniendo minutos. Al precio que tiene Barrios sigue siendo un chollo, mantenemos. Y Ventas Pilicueta, es un jugador que me encanta, vuelve a ser internacional, pero es que en el Cholo, con tanto fondo de armario, no le está encajando en los ensayos y eso nos crea demasiadas dudas. Y ya ahora con más competiciones las dudas van a aumentar, entonces al precio que ya había empezado a alcanzar la Pilicueta no me compensa, mejor apretamos el botón de venta. Vamos con el Barça, jugador que hay que mantener sí o sí, Frenkie de Jong, ahora mismo es el mejor jugador del equipo junto a Koundé. Diría que es el jugador que va a puntuar de forma más sostenible, por encima incluso de Pedri cuando llegue, muy por encima de Gundogan, a pesar de que alguna asistencia pueda dar mejores picos de puntuación a otros jugadores, pero Frenkie de Jong, sobre todo en modos subjetivos, no va a bajar de las 2 picas esta temporada, hay que ir a por él. Lewandowski mantenemos. Muchos sé que preguntáis, y vuelvo a lo del principio, a lo mejor en cuestiones económicas, al precio que está Lewandowski, muchos no podéis permitirlos tenerlo en vuestra plantilla. Si ese es el caso, sí que podéis vender para equilibrar el equipo, pero si a fichar Lewandowski como apuesta, tranquilidad. No está bien y aún así está sumando. Un penalti provocado, un golito por aquí, otro por allá, aunque sea medio goles de rebote. Se nota que no está ahora en su mejor estado de forma, pero hay que mantener a Lewandowski y al Barça le viene un calendario contra equipos que en defensa son flojos. Puede resucitar el polaco, tengamos calma. Y vendemos a Christensen. A mí me gusta este jugador, pero el rendimiento de la temporada pasada seguramente fue algo irreal. Esa regularidad yo creo que no era sostenible. El Barça de este año es otra versión, está encajando más goles. Y ahora, con el fichaje de un lateral como Cancelo, Christensen puede ser uno de los desplazados. Sobre todo cuando vuelva Araujo, Íñigo ya ha tenido minutos, Christensen está con problemas físicos. Ojo al danés, porque aunque le guste a Xavi, en Fantasy al precio que está ya no es tan recomendable. Pasamos al Betis, Rui Silva. Aquí con cierto miedo, pero creo que hay que comprar a Rui Silva. Sobre todo si jugáis al Fantasy oficial de relevo. Me parece una auténtica barbaridad cómo puntúa Rui Silva. No baja de los 3 puntos relevo, a pesar de que su equipo encaje más o menos goles. Por calidad-precio me parece uno de los mejores porteros del Fantasy. Muchos pensaréis que estoy exagerando, pero lo tengo en algunas ligas y el rendimiento de Rui Silva es descomunal. El miedo es que Bravo pueda aparecer en cualquier momento. Sabemos que Pellegrini, a pesar de que su primer portero esté bien, te lo introduce y te quedas con cara de tonto. Entonces, comprar sí, pero con cautela. Aquí mantenemos Luis Felipe hasta que no haya más novedades. Es un jugador que ahora mismo es titular, es un jugador que está muy bien, nos está dando muchos puntos y su precio está congelado por toda la rumorología que le rodea. Se puede ir, está claro, pero si lo tenemos en nuestros equipos no vendamos porque si al final se queda nos podemos llevar las manos a la cabeza. Un poco de cautela y hasta que no haya oficialidad no vendemos. ¿Y a quién vendemos? Aquí vamos a pares o incluso multiplicamos por 4 a los laterales. Podemos vender a todos. Bellerín, Miranda, Amner, Savali, me da igual. Los está rotando, no sé por qué laterales va a optar, no me dan garantías a corto plazo, ya con competiciones europeas menos aún. Entonces no quiero a ninguno en mi equipo. Venta de los laterales del Betis. Pasamos al Cádiz. Aquí sí que voy a hacer excepción. Podría decir prácticamente todo el equipo, pero sobre todo me voy a centrar en Darwin Machís. Si va a tirar los penaltis, este jugador va a ser muy recomendable. Pero ojo que el otro día estuvo ahí medio en disputa con Alcaraz y no me extrañaría que el próximo se lo dejara Alcaraz por mayor jerarquía y mayor antigüedad en el equipo. Mantener... No tengo a ningún jugador porque prácticamente todos los del 11 titular hay que mantenerlos. No veo necesidad de vender a ningún jugador de los que nos está jugando el Cádiz. Uno de los equipos con un 11 más definido. Entonces son valores seguros. Mantenemos a todos. Y venta, tampoco veo la necesidad de vender. Son jugadores que tienen un umbral de precio bajo, no están respondiendo bien, sin prisas o precipitaciones con ellos, a pesar de que, ojo, el Cádiz no tiene un buen calendario a corto plazo. Pero son jugadores que normalmente no incomodan en nuestras plantillas y podemos utilizarlos cuando nos interesan como fondo de armario. Y el Celta de Vigo,
Una recomendación, Stalfeld, ojito a este jugador. A Benítez le gusta y eso es interesante. Hemos visto otros centrales que no le gustan, ya ahora hablaremos de ellos. Y Starfelt es un jugador que, nuevo fichaje, ha tenido impacto inmediato. Si el Celta reduce un poco a nivel de goles recibidos, este jugador va a ser una bomba, porque ya está puntuando bien, encajando goles. El otro día pares y aún así salva la puntuación. Cuando el Celta empieza a subir el nivel, este jugador, que además le he visto sumarse al ataque en algunos balones aéreos y de estar rondando el gol, me parece, de cara al próximo calendario sencillo del Celta, una apuesta más que interesante. Mantener, no lo digo convencido, pero Bamba, solo por cuestión de calendario, como antes he mencionado a algún que otro jugador. Me gusta el calendario del Celta y Bamba quiero darle una oportunidad más, a ver si en este bloque de partidos que se viene termina de adaptarse a la liga y de ser el jugador que apuntaba a ser cuando se le fichó. Vamos a tener un poco de paciencia con Bamba. Y venta a Aidú. Ya nos ha dado 2 avisos Benítez de que Aidú no le convence, el motivo lo desconozco, pero está poniendo por delante a Núñez, el otro día a Carlos Domínguez. Si aun con defensa de 3 centrales Aidú no te cabe, es que ahí pasa algo. Entonces, por mucho que sepamos que Aidú es una bestia a la hora de puntuar en Fantasy, pero si no juega, toca vender. Vamos a continuar, estamos repasando todos los equipos, compras, ventas, jugadores que hay que mantener en los 20 equipos de primera división. Antes, un impasse para recordaros que durante este parón de selecciones ya he empezado a crear contenido. Tenéis a vuestra disposición, muchos lo habréis visto, algunos no, pero os recomiendo que lo hagáis, un análisis pormenorizado también de los últimos fichajes del mercado. Todo menos Sergio Ramos, que no entró y por tanto no está en análisis, pero el resto sí tenéis cómo pueden encajar, cuáles son más o menos recomendables, por cuáles podemos pujar en este mercado. Ahí está el vídeo para que lo veáis cuando queráis. Y por supuesto también el análisis de calendario, también de los 20 equipos de primera, para estar lo máximo preparados posibles para la vuelta de la competición. 5 jornadas analizando con intersemanales, con vuelta de compromisos europeos, y ese análisis del calendario es oro puro para un manager fantasy previsor, como espero que seáis todos vosotros. Y antes de retomar el contenido del vídeo, pediros que os sigáis suscribiendo, que sigáis apoyando a Don Quijote, dando like a este vídeo, cada vez más agradecido con el apoyo que está teniendo el canal y con el apoyo que estáis dando todos los escuderos. Vamos al Mallorca, un equipo que es difícil recomendar algunas compras, pero sí que hay chollitos como Van der Heyden, que el otro día se hicieron con la titularidad inesperada, portería cero, y ahora se pueden afianzar. Entonces, al precio que tiene, es una compra que podemos realizar sin ningún margen de pérdida. Mantener Darder. No ha sido la mejor adaptación, pero yo creo que tiene algo más que ver con la coyuntura del equipo, que no está bien, que con su propia calidad, que es indiscutible. Lo veo muy cercano de esa asistencia, de ese centro que acaba en gol, y acabará de estabilizarse y dar buenas puntuaciones. Vamos a tener paciencia. Y me sabe muy mal, pero hay que recomendar vender al Pirata. Lo hemos aguantado 4 jornadas, nos ha fallado 2 penaltis, está negado de cara al gol, está peleado con el mundo. Está claro que el Mallorca lo necesita, está claro que en algún momento aparecerá. Pero viendo el calendario a corto plazo del Mallorca, no podemos tener más paciencia con un jugador que tiene ese precio. Pasamos a Osasuna. A ver si deja ya arrasar de las rotaciones, ya ha acabado competición europea. No soy optimista porque se viene ahora también un tramo concentrado de partidos con jornada intersemanal, entonces dudas. Pero jugador que podemos comprar, el Chimi, a ver si se estabiliza. Después del golazo contra el Barça, un equipo que se le da muy bien, el Chimi vuelve a poder ser confiable. Ya sabemos que es ese tipo de jugador que en los mercados fantasy, cuando hace algo positivo, sobre todo en un partido en el que hay mucho foco, contra un Madrid, un Barça, se dispara bastante. Entonces yo creo que se va a revalorizar y podemos apostar en estas 2 semanas por el Chimi Ávila. Mantener a Aimar Oroz, creo que es lo más fiable de Osasuna, el que rinde mejor más o menos de forma estable en todos los modos de puntuación, y es un jugador que, aunque vaya teniendo alguna que otra suplencia, pero que podemos estar tranquilos con él. ¿Y qué tenemos que vender de Osasuna? Sobre todo la portería. Es que no hay lógica rotacional que valga. Arrasate el año pasado al menos te dejaba más o menos entrever qué portero en liga era más recomendable, igual en otras competiciones. Este año no. Este año no vamos a saber qué portero va a jugar, entonces no quiero a ninguno en mi equipo. Pasamos a hablar del Rayo Vallecano, otro equipo complicado. Después de los 2 últimos partidos, recomendar una compra del Rayo me ha costado bastante trabajo. Es una compra arriesgada y es en base al calendario que se viene. El Rayo tiene muy buen calendario con varios partidos en casa contra equipos que puede lucir, y por tanto creo que Álvaro es el jugador más en forma. Es el jugador que tiene que tirar del carro y el que puede tener buenas puntuaciones a corto plazo. Está claro que su tendencia económica no es positiva, pero es un jugador que, como apuesta, sobre todo si no hemos empezado bien la temporada, podemos fichar porque nos puede dar alegrías a corto plazo. Mantener un jugador que podamos mantener es Lejeune. Dentro de la mala dinámica general del Rayo, sobre todo en defensa en los últimos partidos, Aridane y Dimitrievski son los grandes señalados, y Lejeune ha salvado sobre todo su puntuación el otro día porque suele sumar, y además tiene el extra del balón parado, siempre puede estar rondando un golito que nos dé una alegría a una jornada determinada. Entonces es un jugador que me costaría vender.
y a quien sí hay que vender es a Dimitrievski. No sé si mantendrá o no la titularidad. El otro día volvió a estar dubitativo en el gol de William José, viene del varapalo contra el Atlético de Madrid, tiene a Cárdenas haciéndole sombras, se le nota que está presionado y si no es en la próxima jornada, al próximo fallo así medio grave que tenga, es un jugador que va a ir al banquillo. Pasamos a hablar del Getafe. Vamos a apostar por Mayoral. Viene de 2 goles consecutivos, parece que se está ganando el sitio y es el que está tirando del carro en ataque. Entonces, buen momento para ficharle. Vamos a mantener a la tasa. Sé que hay ciertos nervios porque ha llegado Greenwood. No sabemos si el rol de la tasa puede cambiar, pero me parece que es un jugador necesario para lo que juega por Dallas. No nos va a dar grandes puntuaciones, pero al precio que tiene es un delantero que como parche nos puede servir. Y venta para Leñá. El otro día volvió a la titularidad. Es un jugador que creo que seguirá siendo importante, pero en Fantasy no me acaba de agradar. Ya ha tenido alguna que otra suplencia y ahora ya está recuperado Arambarri. Eso quiere decir que hay una plaza menos en el centro del campo y uno de los grandes candidatos a ser sacrificado va a ser Aleñá. Entonces, no lo quiero en mi equipo. Girona. Ha empezado muy bien el equipo de Mitchell. Aquí tenemos opciones a mansalva si queremos comprar, pero al que más quiero recomendar es a Savinho. Por calidad-precio, antes de que se dispare demasiado, es el momento ahora de abordar esa compra porque tiene pinta de ser uno de los jugadores revelación y que no va a ser cosa de 2 partidos. Savinho en el Pizjuán y Savinho el otro día fue el mejor jugador del Girona y de largo. El desequilibrio de este jugador, la incidencia, el descaro a pesar de su juventud, en Fantasy hay que comprarlo. Mantener a Aleix García. Sé que están empezando a llegar los nervios. Este año juega en una posición más retrasada. Este año no está rindiendo tan bien, no está siendo tan estable. Pero bueno, el otro día ya metió un golito en Sevilla. Sabemos que va a ser titular y siempre es un jugador que nunca va a desentonar. Es cierto que este año, al no ser sorpresa, sus precios ya están muy elevados. Sí que entendería una venta si tienes a tu alcance un mediocentro de un precio similar que esté puntuando mejor. Pero si no es el caso, si no lo necesitamos, si podemos permitírnoslo, Aleix García en nuestro equipo siempre es sinónimo de valor seguro. ¿Y a quién podemos vender? Y me duele, pero es una comparativa que el otro día hice en Twitter y realmente creo que es una comparación lícita. Savinho o Sigankov, ¿cuál de los dos es más recomendable en el Girona? Y la respuesta mayoritaria y la que yo estoy de acuerdo es que Savinho ahora mismo por calidad-precio es mucho mejor. Entonces Sigankov es un jugador que nos gusta, un jugador que nos va a dar alegrías, pero por calidad-precio al que hay que intentar comprar es a Savinho. Y si para eso tenemos que sacrificar a Sigankov, es un sacrificio que yo estaría dispuesto a hacer. El Granada, que viene algo dolido después de la última manita encajada en San Sebastián. Podemos seguir comprando a Brian Zaragoza, que demostró que más allá del contexto del partido, él juega su propio partido, él brilla y él nos salva la puntuación porque es siempre muy vistoso y siempre aporta acciones positivas. Mantener Gumbau. Yo sé que no está dando muchas puntuaciones, pero este jugador va a encontrar la estabilidad cuando el Granada también mejore un poco, cuando se adapten nuevos fichajes y Gumbau yo creo que va a ser un jugador muy recomendable. No me alarmaría porque ha tenido alguna que otra puntuación, el Granada recibió muchos goles y es difícil en estos partidos rendir. Pero yo tendría un voto de confianza con Gumbau que siempre está cerca de la acción positiva, de la acción de valor gol. Siempre lo está rondando y acabará llegando. ¿Y a quién podemos vender? Voy a dejar 2 nombres, Callejón o Melendo. Con la entrada de Luca Boyé hay una pieza que sobra y esos van a ser los candidatos. O peor, se van a repartir minutos y no sabemos en qué minutos se va a producir el cambio. Entonces, no quiero a ninguno de los dos. Complicaciones, las mínimas posibles. Vamos con los últimos 5 equipos. Real Madrid. Lo fácil sería decir comprar a Bellingham, pero eso ya sabéis, no necesitáis a nadie que os lo diga. Entonces os puede decir Joselu, podéis comprar por el precio que tiene, es un jugador que ahora se va a disparar y hasta que Vinicius vuelva va a seguir teniendo oportunidades. Comprar, pero sin sobrepagar, ¿eh? Que Joselu no es un jugador del que haya que fiarse 100%. Aquí mantenemos a Rodrigo. Yo sé que no ha marcado en las 2 últimas jornadas, que el otro día se peleó con el gol y estuvo cerca de conseguirlo y no llegó, pero es el que tira del carro de este Madrid, es el jugador diferencial y hasta que vuelva Vinicius lo va a jugar y no va a tener los problemas de las primeras jornadas de ser sustituido. Entonces, Rodrigo, paciencia, sé que está caro, pero me sigue pareciendo de los mejores delanteros que podemos tener ahora mismo en nuestros fantasies. Y venta, Fran García, le pude el otro día la presión del debut en el Bernabéu, sustituido al descanso, Mendy ya está al acecho, Álava puede jugar de lateral izquierdo. Ojito con Fran García, es la venta que hay que hacer en la defensa del Madrid. Pasamos a hablar de la Real Sociedad, Cubo, y de verdad que lo siento por todas las recomendaciones de venta de Cubo. El manual Fantasy habla de que si un jugador no ha entrenado en toda la semana, no es recomendable, porque seguramente no juegue y porque si juega puede tener riesgo de lesionarse en los primeros minutos, pero claro, luego te sale Cubo, que se reincorpora el viernes a los entrenamientos, el sábado titular, doblete, pues muchos habréis vendido. Si os tranquiliza, que supongo que no,
Yo también lo hubiera hecho, estaría tirándome de los pelos de no haber puesto a Cubo o haber vendido a un jugador que ahora se va a disparar. Entonces, si tenemos la posibilidad de comprarlo, es de lo poco fiable de la Real tras el parón, porque la Real va a empezar a jugar Champions, calendario difícil, equipo ahí con pies de plomo. Otro que podemos plantearnos mantener, Brahim Méndez, después de sus asistencias, se ganará el puesto en el 11. Es cierto que va a tener mayor competencia, pero ahora mismo veo otros jugadores que podemos vender antes que él. Podemos vender a Mikel Merino, que no lo veo del todo fino. Bueno, Zubimendi marcó gol, pero con Brahim Méndez podríamos ser pacientes. Con el que ya no podemos ser pacientes con Ayem Muñoz. Yo confiaba en su titularidad el otro día, pero es que de primeras Tierney al 11. Entonces, a pesar de que estaba rindiendo bien, estaba dando buenos puntos, pero ahora ya es un jugador que pasa a ser no recomendable. Venta fantasy de Ayem Muñoz. Del Sevilla no voy a hablar porque no lo he visto este fin de semana y tengo muchas dudas para recomendar a un jugador que lo compréis, que realmente no creo en él. Muchas dudas de cuál va a ser la adaptación de Sergio Ramos, de qué es lo que va a pasar con Mendilibar. El Sevilla es un equipo que no voy a recomendar ni comprar, ni mantener, ni vender, que a nivel generalizado es un equipo por el que ahora no tenemos que invertir y conviene ir con pies de plomo y observar cómo se desarrolla en el futuro. Sí que vamos a hablar del Valencia, aunque no demasiado, porque sí que creo que Pepelu está demostrando que es un jugador que podemos comprar porque juegue mejor su equipo, juegue peor, tenga mejor resultado, tenga peor resultado, él rinde de forma estable. Si además algunos días puede tener algún golito, algún penalti, pues eso es un añadido. Pero independientemente de eso, Pepelu es fiable y lo juega todo. Es el number one en el centro del campo para Rubén Baraja. Lo que no sabría es qué jugador mantener en el Valencia, porque realmente tras los dos últimos malos resultados y viendo el calendario a corto plazo, me cuesta deciros mantener a este jugador del Valencia que confío en él. Realmente, más allá de Pepelu, no confío en nadie del 11 titular, ni siquiera en Mamardashvili, que viene de parar un penalti. Entonces, si llegan buenas ofertas por jugadores del Valencia, vendemos sin problemas. Y al que sí que hay que vender sí o sí, con ese no me lo pensaría, es a Thierry Correia. Viene de dos malas puntuaciones, el otro día jugó Fulquier y el que se fue al descanso fue él. Entonces, visto el calendario que le viene a Valencia, Correia ya ha pasado su momento, nos ha dado buenos puntos, gracias y hasta la próxima. Y acabamos con el Villarreal. Jugador que podemos comprar, Jeremy Pino. El otro día Setién lo metió directamente al 11. ¿Eso qué nos quiere decir? Que confía mucho en él, que estaba deseando a la mínima que estuviera mínimamente saludable meterlo, sin hacer pretemporada. Al 11 directamente, claro, se notó que el jugador estaba lejos de ritmo, yo creo que fue un error, pero con estas 2 semanas que va a tener para ir cogiendo un poco el tono físico, va a ser un jugador muy recomendable para el Villarreal, que además va a tener buen calendario. Entonces, al precio que tiene Jeremy Pino después de la bajada por su lesión, me parece un auténtico chollo. Jugador a mantener, yo creo que es el jugador más claro de todas las recomendaciones que hay que mantener, Baena. Ha tenido un mal día, ha sido generalizado el Villarreal, pero Baena sigue siendo un jugador que este año se va a salir. No lo vendemos. Y a quien sí vendemos es a Parejo. El otro día el Rosco nos avisó de que ese jugador ha perdido galones y ya no es el jugador fiable que era en Fantasy. Y al precio que sigue teniendo, Parejo es una venta clarísima. Bueno, aquí os he dejado la guía. Ahora ya queda en vosotros el tomar las decisiones. Ya digo, esto es lo que yo puedo recomendar en base a lo que he visto y en base a lo que creo que va a pasar a corto plazo. Luego vosotros sois también los que tenéis vuestro propio criterio y vais a acabar tomando la decisión seguro que la acertada. Lo importante es que la toméis con la máxima información y que la toméis con la conciencia tranquila de que creéis que es lo correcto. Luego ya el fantasy no se puede predecir y a veces las decisiones acaban saliendo bien y a veces mal. Y habrá más contenido fantasy en el canal de Don Quijote. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao, chao.